Presioné el botón de enviar y transferí exactamente $1. La pantalla de mi teléfono brilló en la oscuridad de mi cocina en Pilsen. En el espacio para el mensaje adjunto, escribí una sola palabra: felicidades. El viejo reloj de péndulo que mi esposa Gloria compró en un mercado de pulgas hace 30 años marcaba las 5 de la mañana. El sonido del tic-tac era lo único que rompía el silencio absoluto de la casa. Afuera, el viento helado de Chicago comenzaba a golpear las ventanas, pero el frío que yo sentía venía de un lugar mucho más profundo. Tomé un sorbo de mi café negro, sintiendo como el líquido amargo me quemaba la garganta. Luego, busqué un número en mi lista de contactos y presioné llamar. Un hombre con voz ronca contestó al tercer tono. Le dije que necesitaba que viniera a mi casa a primera hora. Le pedí que trajera las cerraduras más pesadas y seguras que tuviera en su camioneta. Necesitaba cambiar cada chapa, cada cerrojo, cada punto de entrada de mi hogar. No lo hacía porque temiera a los ladrones de la calle. Lo hacía para protegerme de la persona a la que le había entregado mi vida entera. Soy electricista retirado, tengo 66 años, y mis manos cuentan la historia de cada uno de esos años. Están cubiertas de cicatrices blancas, callos gruesos y quemaduras de cables que nunca sanaron del todo. Durante 3 décadas, me desperté a las 4 de la mañana para salir a trabajar en los inviernos más crueles de Illinois. Me arrastré por sótanos congelados, respiré polvo de asbesto y trepé postes bajo la lluvia helada que subía desde el lago Michigan. El olor a ozono, cobre y sudor viejo fue mi perfume durante toda mi vida adulta. Todo lo hice por una sola razón. Mi hija Angela, Gloria, mi esposa, murió de cáncer de mama hace 22 años. Esa fue la primera vez que sentí que el mundo se partía en dos. Me quedé solo en esta casa de madera, con una niña de 8 años que lloraba buscando a su madre en las noches. Recuerdo mis manos torpes, esas mismas manos de electricista, intentando hacerle trenzas para que fuera a la escuela. Recuerdo los panqueques quemados los domingos por la mañana y las noches en vela, ayudándola con sus proyectos de ciencias en esta misma mesa de la cocina. Le prometí a Gloria, frente a su tumba, que a nuestra niña nunca le faltaría nada. Y cumplí mi promesa. Ángela fue a una de las mejores universidades del estado. Pagué cada centavo de su educación con horas extras, turnos dobles y fines de semana perdidos. Se graduó sin un solo dólar de deuda. Yo estaba tan orgulloso que sentía que el pecho me iba a estallar. Pero la educación no solo le dio un título, le dio acceso a un mundo al que yo no pertenecía. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un veneno lento, una distancia que se fue colando por debajo de la puerta, imperceptible al principio. Comenzó cuando conoció a Julián. Julián trabajaba en consultoría financiera y venía de una familia de nuevos ricos en los suburbios del norte, allá por el vecindario de Gold Coast. La primera vez que lo trajo a la casa, noté cómo sus ojos escaneaban mi sala. Miró los muebles desgastados, el piso de madera que yo mismo había reparado, y las herramientas que a veces dejaba sobre la mesa. No dijo nada insultante, pero su silencio estaba lleno de desprecio. Tenía esa sonrisa educada que la gente rica usa cuando siente lástima por ti. Miró mis botas de trabajo manchadas de pintura como si fueran basura. Ángela empezó a cambiar poco después de esa visita. Dejó de venir los domingos a comer. Sus llamadas telefónicas se hicieron más cortas, más apresuradas, carentes de cualquier afecto real. Ya no me llamaba para contarme su día o para preguntarme cómo estaba mi dolor de rodilla. Las llamadas se convirtieron en transacciones frías. Papá, necesito ayuda con el depósito de un apartamento más grande. Papá, el seguro del auto subió este mes. Papá, Julián y yo queremos ir a un viñedo este fin de semana y me quedé corta de efectivo. Y yo, como un viejo tonto que solo quería mantener el amor de su única hija, siempre decía que sí. Sacaba de mis ahorros, de mi fondo de retiro, y le transfería el dinero. Pensaba que era mi deber como padre. Pensaba que el dinero era el puente que nos mantenía unidos, la única forma en que ella me seguiría necesitando. Pero el puente se derrumbó hace un mes, en esta misma mesa de la cocina. Ángela vino a visitarme un martes por la tarde. Llevaba un abrigo que costaba más de lo que yo ganaba en un mes de trabajo duro. Se sentó frente a mí, jugando nerviosamente con su anillo de compromiso de diamantes. Me dijo que los preparativos de la boda estaban listos. Una boda de $90,000 en un club de campo exclusivo. Yo había pagado casi la mitad de esa cantidad, vaciando lo último que me quedaba en el banco,
sacrificando mi tranquilidad financiera para darle la boda de sus sueños. Le sonreí y le dije que estaba emocionado. Le conté que había ido a la villita a comprarme un traje azul marino. Le dije que el sastre lo había ajustado a mi medida y que había gastado $90 en una corbata de seda que combinaba perfectamente. Fue entonces cuando ella bajó la mirada. El silencio que siguió fue el sonido más ensordecedor que he escuchado en mi vida. «Papá», me dijo con la voz temblorosa, evitando mirarme a los ojos. «La familia de Julián es muy particular. Es un evento muy formal, con gente muy importante de su firma y socios de su padre». Yo no entendía a dónde quería llegar. Le dije que por eso había comprado el traje nuevo, para estar presentable, para que estuviera orgullosa de mí. Ella tomó aire y soltó las palabras que me mataron en vida. Me dijo que yo no encajaba con la imagen del evento. Me dijo que mis modales, mi forma de hablar y mis manos arruinarían la estética de las fotografías. Me dijo que Julián y su madre pensaban que sería mejor si yo no asistía, para evitar incomodidades, para no arruinar su día perfecto con mi presencia de clase trabajadora. Me quedé mirándola. Miré a la niña a la que le había enseñado a andar en bicicleta en el callejón de atrás. Miré a la mujer por la que había destrozado mi espalda, jalando cables de alta tensión a 15 grados bajo cero. Bajé la vista hacia mis manos sucias, callosas, deformadas por el trabajo honesto. Las manos que pagaron su universidad de élite. Las manos que pagaron la mitad de esa maldita boda de $90,000. No grité. No lloré frente a ella. El dolor era tan inmenso, tan absoluto, que me dejó paralizado por dentro. Solo asentí lentamente. Le dije que estaba bien. Le dije que si eso era lo que la hacía feliz, yo no me interpondría. Ella suspiró con alivio, como si le hubiera quitado un peso de encima, como si acabara de resolver un problema logístico. Se levantó, me dio un beso rápido en la mejilla y se fue, dejando el olor de su perfume caro flotando en mi cocina barata. Esa noche, saqué el traje azul marino de su funda de plástico. Lo colgué en el marco de la puerta de mi habitación. Me senté en el borde de la cama y lloré. Lloré como no lo hacía desde el día que enterré a mi esposa. Lloré por Gloria. Lloré por la hija que había perdido. Y lloré por mí. Lloré por la humillación de ser borrado por la persona que más amaba en este mundo. El día de la boda, el cielo de Chicago estaba despejado y azul. Yo me puse mis botas de trabajo, mis pantalones de mezclilla y una camisa de franela. Caminé hasta el parque del vecindario y me senté en una banca frente a la fuente. Pasé horas viendo a las familias jugar, viendo a los padres cargar a sus hijos sobre los hombros, recordando cuando Ángela era lo suficientemente pequeña para caber en mis brazos. A las 3 de la tarde, mi vecino y viejo amigo Agustín se sentó a mi lado. Agustín es un hombre de pocas palabras. Sabía exactamente qué día era, y sabía por qué yo estaba sentado en un parque, en lugar de estar entregando a mi hija en el altar. No me hizo preguntas estúpidas. No me ofreció consuelos vacíos. Solo sacó un trozo de pastel de manzana, envuelto en papel aluminio, y me lo ofreció. Comimos en silencio. Ese silencio compartido entre dos hombres viejos, que entendían el lenguaje del dolor, fue el único consuelo que tuve ese día. Esa noche, cuando regresé a mi casa vacía, abrí mi tableta electrónica. Las redes sociales ya estaban inundadas de fotografías. Ahí estaba mi Ángela, vestida de blanco, luciendo como una princesa de un cuento al que yo no estaba invitado. Ahí estaba Julián, con su smoking perfecto y su sonrisa arrogante. Ahí estaban los padres de Julián, posando orgullosos junto a los recién casados, ocupando el lugar que me correspondía. Las fotos eran inmaculadas. La iluminación era perfecta. La estética, como ella había dicho, no tenía ni una sola falla. Yo había sido borrado por completo. 30 años de amor, de sacrificio, de sudor y de lágrimas, eliminados de la historia oficial para que las fotos se vieran bonitas en Internet. Cerré la tableta y apagué la luz, dejando que la oscuridad me tragara. Pasaron 5 días. 5 días en los que no recibí ni una sola llamada, ni un solo mensaje para saber cómo estaba. Yo había aceptado mi destino. Había aceptado que me había convertido en un fantasma en la vida de mi propia hija. Pero entonces, esta mañana, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Ángela. No decía hola, papá. No preguntaba cómo amanecí. El mensaje decía exactamente esto. Julián y yo tuvimos un problema con las tarjetas. Necesitamos $5,500 para el hotel de la luna de miel en Dubái. Transfiérelo hoy mismo, por favor.
Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. No había una disculpa. No había un gramo de culpa por haberme excluido del día más importante de su vida. Solo había una exigencia, una orden dada a un cajero automático que casualmente compartía su sangre. Me senté en la mesa de la cocina y comencé a revisar nuestro historial de mensajes. Deslicé la pantalla hacia arriba, retrocediendo meses, retrocediendo años. Fue como leer la autopsia de nuestra relación. Mensaje tras mensaje, mes tras mes, todo se reducía a números. Paga esto, cubre aquello, necesito esto. Me di cuenta, con una claridad aterradora, de que mi hija había muerto. La mujer que me escribía no era la niña a la que le enseñé a leer. Era un parásito vestido con ropa de diseñador, y yo había sido su anfitrión complaciente. Fue en ese momento cuando abrí la aplicación del banco. Escribí la cantidad, $1. Escribí el mensaje, felicidades, y presioné enviar. A las 7 de la mañana, la camioneta del cerrajero se estacionó frente a mi casa. El hombre bajó con su pesada caja de herramientas. Le indiqué la puerta principal, la puerta trasera y la puerta del garaje. Durante las siguientes 2 horas, el sonido del taladro llenó la casa. Vi caer las virutas de metal al suelo mientras él retiraba las cerraduras viejas. Las cerraduras para las que Ángela tenía una copia en su llavero de lujo. El cerrajero instaló cerrojos nuevos de latón macizo. Eran pesados, fríos e impenetrables. Cuando terminó, me entregó un juego de llaves nuevas y brillantes. Le pagué en efectivo y le di una buena propina. Cerré la puerta principal y giré la llave. El sonido del mecanismo encajando en su lugar fue el sonido más liberador que he escuchado en mi vida. No era solo una pieza de metal cerrando una puerta de madera. Era yo, cerrando la bóveda de mi dignidad. Era yo, poniendo un límite absoluto entre mi paz y su egoísmo. Me preparé otra taza de café y me senté en la sala, a esperar. Sabía que no tardarían. El dinero es el único idioma que Julián y Ángela entienden con urgencia. Y $1 era un insulto que no iban a dejar pasar. Eran casi las 11 de la mañana cuando escuché el motor de un auto alemán estacionarse de golpe junto a la acera. Miré a través de las persianas de la sala. Julián bajó del lado del conductor, con el rostro rojo de furia. Llevaba una camisa de lino impecable y unos lentes de sol costosos. Ángela bajó del otro lado, caminando rápido detrás de él. Se veían estresados, indignados, como si yo hubiera cometido un crimen imperdonable. Julián subió los escalones del porche con pasos pesados. Ángela sacó su llavero, buscó la llave vieja de la casa y la introdujo en la cerradura. Intentó girarla. No se movió. La sacó, la miró confundida y la volvió a meter, forzándola. El latón nuevo ni siquiera se dio 1 milímetro. Julián empujó a Ángela a un lado y agarró la perilla, sacudiéndola con violencia. Comenzó a golpear la puerta de madera con el puño cerrado. Los golpes resonaban en toda la casa, llenos de una arrogancia enfermiza. Gritó mi nombre, exigiendo que abriera de inmediato. Ángela golpeó la ventana con la palma de la mano. «Papá, abre la puerta», gritó ella. «¿Qué significa esta transferencia de $1? ¿Te parece gracioso? Tenemos un vuelo a Dubái en unas horas, y las tarjetas de Julián están bloqueadas». Caminé lentamente hacia la puerta. No sentía miedo, no sentía ira. Sentía una calma profunda, fría y absoluta. Abrí la pequeña ventana lateral del porche, solo unos centímetros. Lo suficiente para que pudieran escuchar mi voz, pero no lo suficiente para que pudieran meter una mano. Los dos se acercaron a la rendija, mirándome como si yo fuera un empleado insubordinado. Julián fue el primero en hablar. Me dijo que mi pequeña broma era de muy mal gusto. Me dijo que estaba arruinando su luna de miel y que necesitaba que le transfiriera los $5.500 de inmediato. Lo miré a los ojos. Luego miré a mi hija. Le dije a Ángela que no había ninguna broma. Le dije que ese $1 era mi regalo de bodas. Le dije que era exactamente lo que valía mi presencia en su vida. Ángela abrió mucho los ojos, fingiendo no entender. Me dijo que yo estaba siendo dramático. Me dijo que la boda había sido muy estresante y que no tenía tiempo para mis complejos de inferioridad. Esa frase me golpeó, pero no me derribó. Complejos de inferioridad. Así era como ella justificaba su traición. Le respondí con un tono tan bajo y firme que la obligó a guardar silencio. Le dije que no estaba enojado. Le dije que estaba con el corazón roto. Le dije que durante 30 años le di todo lo que tenía,
hasta que mis manos quedaron destrozadas, y que su respuesta fue borrarme de su vida, porque yo no encajaba en sus fotografías. Le dije que a partir de este momento, ya no iba a financiar mi propia falta de respeto. La casa es mía, el dinero es mío, y ustedes dos ya no son bienvenidos aquí. Julián perdió el control. Golpeó el marco de la ventana con tanta fuerza que los cristales vibraron. Me gritó que yo era un viejo egoísta y resentido. Me dijo que Ángela tenía derecho a ese dinero porque era su herencia. Me dijo que si no abría la puerta y hacía la transferencia, iba a llamar a la policía por retener sus pertenencias. Yo no tenía nada de ellos en mi casa. Pero la arrogancia de Julián no conocía la lógica. Sacó su teléfono de última generación y marcó el número de emergencias. Lo escuché hablar con la operadora, fingiendo una voz de víctima. Dijo que un hombre mayor estaba teniendo un episodio agresivo y los había dejado afuera de su propia propiedad. Dijo que temía por la seguridad de su esposa. Cerré la pequeña ventana lateral y le puse el seguro. Me alejé de la puerta y me quedé de pie en el centro de la sala. El silencio volvió a caer sobre la casa, interrumpido solo por los insultos ahogados de Julián al otro lado de la madera. Miré el reloj de péndulo. Miré la fotografía de Gloria sobre la repisa de la chimenea. Había hecho lo correcto. Había protegido lo poco que me quedaba de alma. A lo lejos, el sonido agudo de las sirenas comenzó a cortar el aire frío de Chicago. El sonido se hacía más fuerte, más cercano, acercándose rápidamente hacia mi calle en Pilsen. Mi propia hija había permitido que su esposo llamara a la policía para arrestarme en la casa que yo construí para ella. Me quedé de pie, inmóvil, respirando profundamente. Estaba listo. Estaba completamente listo para enfrentar a las autoridades detrás de mi nueva cerradura de latón, dándome cuenta de la absoluta, trágica y devastadora absurdidad en la que se había convertido mi familia. Las luces rojas y azules destellaron a través de las persianas de mi sala, pintando las paredes con un ritmo frenético. 2 oficiales bajaron de la patrulla, una mujer y un hombre, caminando con esa postura firme de quienes están acostumbrados a lidiar con el caos. Julián corrió hacia ellos antes de que cerraran las puertas del vehículo. Empezó a mover los brazos, señalando mi casa, hablando rápido, y con esa voz de indignación que usan los que nunca han tenido que rendir cuentas. Ángela se quedó unos pasos atrás, abrazándose a sí misma por el frío, con la mirada clavada en el suelo de concreto. Abrí la puerta principal y salí al porche. El viento helado me golpeó el rostro, pero me mantuve erguido, con las manos en los bolsillos de mi chaqueta. La oficial se acercó a los escalones. En su placa de metal brillante se leía el apellido Díaz. Me miró de arriba a abajo, evaluando la situación, buscando al anciano agresivo y desquiciado que Julián había descrito por teléfono. «Buenas tardes, señor», dijo la oficial Díaz con voz firme pero tranquila. «Recibimos una llamada de emergencia. Este joven afirma que usted los ha encerrado fuera de su propiedad y que está reteniendo sus pertenencias». Julián dio un paso al frente, interrumpiendo a la autoridad. «Le dije que está actuando de manera errática. Oficial, tenemos un vuelo a Dubái, en unas horas, y necesitamos entrar ahora mismo». No levanté la voz. Saqué mi billetera del bolsillo trasero de mi pantalón de mezclilla. Le entregué mi identificación a la oficial Díaz. Luego, saqué una copia de las escrituras de la casa que había preparado sobre la mesa de la entrada. «Esta es mi casa, oficial», le dije con calma. «La compré hace 35 años con el sudor de mi frente. Acabo de cambiar las cerraduras esta mañana porque estas 2 personas ya no son bienvenidas aquí». La oficial Díaz revisó los documentos bajo la luz del poste de la calle. Luego se giró hacia Ángela, ignorando por completo los quejidos de Julián. «Señora», le preguntó directamente, «¿su nombre aparece en el contrato de arrendamiento o en las escrituras de esta propiedad?» Ángela levantó la vista, sorprendida por la frialdad de la pregunta. «No», respondió con un hilo de voz. «Pero él es mi padre. Esta es la casa donde crecí y mis cosas de la infancia están ahí adentro». La oficial Díaz le devolvió una mirada que no tenía ni una sola gota de compasión. «Señora, la ley es muy clara en el estado de Illinois», dijo la oficial. «Si su nombre no está en el título de propiedad y usted no paga renta aquí, no tiene ningún derecho legal a entrar sin el permiso explícito del dueño. Si él dice que no pueden entrar, no pueden entrar. Es así de simple». Vi cómo las palabras golpeaban a Ángela. Fue un impacto físico, visible en la forma en que sus hombros cayeron.
La burbuja de su privilegio se reventó en ese instante en mi porche. Por primera vez en su vida adulta, se dio cuenta de que sus berrinches no tenían poder en el mundo real. Se dio cuenta de que realmente estaba bloqueada, no solo de mi casa, sino de mi vida entera. Julián enfureció, perdiendo el poco control que le quedaba. «Esto es ridículo», gritó, agitando las manos. «Es un viejo amargado que nos debe dinero para nuestro viaje». La oficial Díaz dio un paso hacia Julián, acortando la distancia de manera intimidante, apoyando la mano cerca de su cinturón. «Escúcheme bien, muchacho», le dijo con una voz que cortaba como el hielo de enero. «Si vuelve a levantar la voz, o si vuelve a usar la línea de emergencias para resolver un problema familiar por dinero, lo voy a arrestar por presentar un reporte falso y alterar el orden público». ¿Me entendió claramente? Julián tragó saliva y retrocedió, su valentía evaporándose al instante. Ángela lo tomó del brazo, jalándolo hacia el auto, con el rostro rojo de vergüenza. Mientras ellos caminaban hacia su vehículo alemán, la oficial Díaz se acercó a mí. Me devolvió mis documentos con cuidado. Luego, bajó la voz para que solo yo pudiera escucharla. «Mi papá también era obrero», me susurró la oficial. «Se rompió la espalda trabajando en la construcción para pagarme la academia de policía. Si yo le hubiera hecho lo que su hija le acaba de hacer, él no habría cambiado las cerraduras. Me habría roto la cara por malagradecida. Usted es un buen hombre, señor. Manténgase firme y pase una buena noche». Asentí lentamente, agradeciendo sus palabras con la mirada. La oficial Díaz regresó a su patrulla. Vi cómo el auto de Julián arrancaba y desaparecía al final de la calle, seguido por las luces de la policía. Me quedé solo en el porche. El silencio volvió a cubrir mi casa en Pilsen. Entré, cerré la puerta y pasé el cerrojo de latón nuevo. Los días siguientes fueron extraños y silenciosos. Durante años, mi vida había estado dictada por el sonido de mi teléfono celular. Cada vibración era una alerta de que Ángela necesitaba algo. Una transferencia bancaria, un consejo rápido, un favor logístico. Ahora, el teléfono descansaba sobre la mesa de la cocina, mudo y oscuro. Al principio, sentía el impulso de revisarlo cada hora. Sentía vibraciones fantasmas en mi bolsillo mientras caminaba por la casa. Pero poco a poco, esa ansiedad fue desapareciendo. Dejé de esperar a que la pantalla se iluminara. Acepté la nueva realidad de mi vida. Una realidad donde yo ya no era un cajero automático. Me di cuenta de que necesitaba ocupar mis manos. Mis manos de electricista no estaban hechas para estar quietas, cruzadas sobre el regazo. Fui a una oficina local de una organización que construye casas para familias de bajos recursos. Me ofrecí como voluntario para el equipo de construcción. Cuando el coordinador vio mis credenciales y mis 30 años de experiencia, me puso a cargo de un grupo de jóvenes aprendices. Volví a ponerme mi viejo cinturón de herramientas de cuero. Volví a oler el acerrín, el cemento fresco y el cobre cortado. Pasaba mis mañanas enseñándole a muchachos de 18 años cómo pelar un cable sin dañar el filamento. Les enseñaba la vieja regla de medir 2 veces para cortar solo una. Veía en sus ojos el respeto que mi propia hija me había negado. Me llamaban señora Aarón. Me pedían consejos sobre cómo usar el taladro, sobre cómo nivelar una pared. En ese lugar, mis manos callosas y llenas de cicatrices no arruinaban ninguna estética. Eran herramientas de creación, símbolos de experiencia. Eran respetadas por lo que podían construir, no juzgadas por cómo se veían. Empecé a dormir mejor por las noches, con el cansancio honesto del trabajo físico. Habían pasado 3 semanas desde el incidente con la policía. Era un sábado por la mañana cuando escuché un golpe suave en la puerta principal. Miré por la ventana de la sala. No era Ángela, era Alejandro, el padre de Julián. Dudé por un momento, recordando la humillación de la boda. Pero finalmente abrí la puerta. Alejandro no llevaba uno de sus trajes de diseñador hechos a la medida. Llevaba un suéter gris gastado y pantalones oscuros. Se veía profundamente cansado. Las bolsas bajo sus ojos eran oscuras, y su postura había perdido toda esa arrogancia de los suburbios ricos. «Aarón», me dijo con voz ronca, casi suplicante, «sé que soy la última persona a la que quieres ver en este mundo, pero te ruego que me des 5 minutos de tu tiempo». Me hice a un lado y lo dejé pasar en silencio. Le serví una taza de café negro, y nos sentamos en la misma mesa donde Ángela me había desinvitado de su boda. Alejandro tomó la taza con ambas manos,
mirando el líquido oscuro como si buscara las palabras correctas en el fondo. «Vengo a pedirte perdón», comenzó diciendo, sin levantar la vista. «Un perdón que debí pedirte hace meses, cuando todo esto empezó. Mi esposa tiene una obsesión enfermiza con el estatus social y la imagen pública. Toda su vida gira en torno a cómo nos ven los demás en el club de campo y en las revistas de sociedad. Cuando Julián se comprometió con Ángela, mi esposa entró en pánico al saber que tú eras un hombre de clase trabajadora. Ella fue quien presionó a Julián para que te excluyeran. Y Julián, que siempre ha sido débil de carácter y dependiente de su madre, presionó a tu hija». Alejandro levantó la vista y me miró a los ojos, con el rostro lleno de vergüenza. «Y yo no hice nada», confesó. «Me quedé callado para evitar una guerra en mi propia casa. Permití que humillaran a un buen hombre que había pagado la mitad de la fiesta. Permití que destruyeran a una familia por unas malditas fotografías perfectas. Pero quiero que sepas algo, Aarón. La gente en nuestro círculo no es estúpida. Todos notaron tu ausencia en la ceremonia. Todos saben lo que hicieron. Los rumores corrieron rápido, y la gente recordará esta tragedia mucho más tiempo que las fotografías de la boda. El daño que mi familia le hizo a la tuya es imperdonable, y viviré con esa culpa». Lo escuché en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire de la cocina. No le ofrecí una absolución barata. No le dije que todo estaba bien, porque el daño ya estaba hecho y era profundo. Le dije que agradecía su honestidad y el valor de venir a mi casa, pero le aclaré que el problema principal no era su esposa. El problema era que mi hija había elegido el dinero y la apariencia sobre su propio padre. Alejandro asintió lentamente, aceptando mi respuesta sin discutir. Terminó su café, se levantó de la silla y me dio un apretón de manos firme. Se marchó caminando despacio hacia su auto. Esa fue la primera vez que vi las grietas en la fachada perfecta de la familia de Julián, pero no sería la última. Unos días después, mi vecino Agustín vino a visitarme. Traía un par de cervezas frías y 2 rebanadas de pastel. Nos sentamos en el porche trasero, mirando las plantas de tomate en mi jardín. Agustín me contó lo que había escuchado a través de unos conocidos en común que trabajaban en el centro de la ciudad. La luna de miel en Dubái nunca sucedió. Julián y Ángela no pudieron conseguir los $5,500 que me exigieron. Las tarjetas de crédito de Julián estaban completamente bloqueadas. Resultó que la boda de $90,000 había sido financiada casi en su totalidad con deuda. La familia de Julián aparentaba tener una gran fortuna, pero la realidad es que tenían muy poca liquidez y vivían al límite. Julián había pedido préstamos personales con intereses altísimos para mantener la apariencia de riqueza frente a sus amigos consultores. Ahora, los recién casados estaban ahogados en deudas. Estaban peleando todos los días en un apartamento de lujo que apenas podían pagar. Cualquiera pensaría que esa noticia me daría alegría, que sentiría el dulce sabor de la venganza o la justicia divina cayendo sobre ellos. Pero no sentí nada de eso. Solo sentí una tristeza profunda, pesada y oscura. Mi hija había vendido su alma por una ilusión de grandeza. Había cambiado el amor incondicional de su padre por un castillo de naipes que se estaba derrumbando con la primera ráfaga de viento. Bebí mi cerveza en silencio, mirando el atardecer. Lamenté la lección tan dura y humillante que la vida le estaba enseñando a mi única hija. Fue un martes por la noche cuando mi teléfono finalmente sonó. No era un mensaje de texto frío exigiendo dinero. Era una llamada telefónica. El nombre de Ángela brilló en la pantalla, iluminando la oscuridad de mi habitación. Dejé que sonara hasta que entró al buzón de voz. 15 minutos después, escuché el mensaje que dejó. La voz de Ángela estaba completamente rota. Lloraba con una desesperación cruda, un sonido que no le había escuchado desde que era una niña, y se raspaba las rodillas en el callejón. «Papá», decía entre sollozos que le cortaban la respiración. «Papá, perdóname, por favor, perdóname. Estaba empacando unas cajas para vender algunas cosas y mudarnos a un lugar más barato. Encontré los libros viejos de mamá que me diste cuando me fui a la universidad». Ángela tomó aire, tratando de calmar su llanto, pero fallando en el intento. «Papá, encontré el diario de mamá. Estaba escondido dentro de la cubierta de su libro de poemas. Lo leí, papá, lo leí todo». A través del altavoz de mi teléfono, escuché a mi hija leer las palabras que mi difunta esposa había escrito hace más de 2 décadas. Ángela leía con la voz temblorosa, ahogándose en sus propias lágrimas.
Hoy Aarón llegó a casa congelado. Leía a Ángela, citando a su madre. Sus manos estaban sangrando por el frío y por jalar los cables de alta tensión. Le rogué que descansara, pero me dijo que necesitaba hacer horas extras este mes. Me dijo que cada dólar extra era un ladrillo para el futuro de nuestra niña. Me duele en el alma verlo romperse la espalda todos los días. Pero él dice que su dolor es el escudo de Ángela. Espero que nuestra niña siempre vea la corona de oro que su padre lleva en esas manos sucias. El mensaje de voz se cortó con un sollozo ahogado de Ángela. La voz de su madre, hablando desde la tumba a través de esas páginas amarillentas, había hecho lo que yo no pude hacer. Había destrozado el espejo de superficialidad en el que Ángela se había estado mirando durante los últimos años. Le había mostrado el costo real, en sangre y sudor, de su vida privilegiada. Me quedé sentado en la oscuridad de mi sala, con el teléfono en la mano, dejando que las lágrimas corrieran libremente por mis mejillas. Al día siguiente, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse y el cielo de Chicago se pintaba de un naranja pálido, un auto se estacionó frente a mi casa. Era Ángela. Venía sola. No caminó hacia la puerta con la arrogancia y la prisa de la última vez. Caminaba despacio, con la cabeza baja, como si el peso de la culpa le estuviera aplastando los hombros contra el suelo. Llevaba una pequeña caja de cartón en las manos. No tocó el timbre ni golpeó la madera. Solo se quedó de pie en el porche, esperando en silencio. Abrí la puerta y me quedé detrás de la pantalla de alambre. Ángela levantó la vista hacia mí. Tenía los ojos hinchados y rojos por haber llorado toda la noche. Su cabello, que siempre llevaba perfectamente arreglado de salón, estaba recogido en un moño descuidado. No llevaba maquillaje. No llevaba joyas caras ni abrigos de diseñador. Se veía exactamente como la niña vulnerable que yo había criado en esta misma casa. Me extendió la caja de cartón a través de la puerta. Miré dentro. Ahí estaba la llave de repuesto de su auto, la tarjeta de crédito para emergencias que yo pagaba religiosamente, y el control remoto de mi garaje. También había un cheque endosado por el valor exacto de los últimos pagos que yo le había hecho. Estaba devolviendo cada privilegio que había dado por sentado. «Papá», me dijo con la voz quebrada, mirándome a los ojos. «Fui una estúpida. Fui ciega, arrogante y cruel contigo. Me dejé deslumbrar por personas que no valen ni la mitad de lo que tú vales. Me avergoncé de las mismas manos que me construyeron la vida entera. No vengo a pedirte dinero. No vengo a pedirte que me resuelvas la vida ni que pagues mis deudas. Solo vengo a devolverte esto. Y a decirte que lo siento desde el fondo de mi alma. No quiero tu dinero, papá. Solo quiero a mi papá de regreso». Miré la caja de cartón. Luego la miré a ella. El dolor en sus ojos era real, crudo y sin filtros. El arrepentimiento era absoluto, despojado de cualquier excusa o justificación. Empujé la puerta de alambre y me hice a un lado. «Pasa», le dije suavemente. Nos sentamos en la mesa de la cocina. La misma mesa de madera, donde ella me había dicho que yo arruinaría la estética de su boda. Ángela sacó el diario de Gloria de su bolso. Lo puso sobre la mesa, tocando la cubierta de cuero desgastado con una reverencia casi sagrada. Durante las siguientes 2 horas, me leyó el resto de las páginas. Lloramos juntos en esa cocina. Lloramos por Gloria, lloramos por el tiempo perdido, y lloramos por el daño terrible que nos habíamos hecho. Esa noche, no se arregló todo por arte de magia. Las heridas profundas no sanan con una sola conversación, ni con un solo abrazo. Pero fue el comienzo de algo real. Unos días después, recibí una llamada de Julián. Sonaba humillado, despojado de su tono de consultor exitoso. Me pidió disculpas formales por su comportamiento en mi porche. Asumió la responsabilidad total de su arrogancia y me dijo que estaba buscando un segundo empleo para pagar sus deudas. Le dije que le deseaba suerte en su matrimonio, pero le dejé muy claro que mi relación era exclusivamente con mi hija, no con su cuenta bancaria ni con sus problemas financieros. Han pasado 8 meses desde aquel día. La dinámica de nuestra familia está sanando, lentamente, pero sobre bases reales y sólidas. Ángela viene a cenar a la casa todos los domingos. Ya no hay exigencias financieras de último minuto. Ya no hay miradas de desprecio hacia mi casa, mis muebles o mi ropa de trabajo. Hay respeto, hay límites claros que ambos honramos y protegemos. El domingo pasado, Ángela llegó con un regalo envuelto en papel de estraza. Lo abrí en la sala, sentado en mi sillón viejo. Era una fotografía enmarcada en madera rústica.
No era una foto de su boda de $90.000. Era una foto vieja, tomada por Agustín hace más de 20 años en el callejón detrás de la casa. En la imagen, Ángela tiene 8 años. Ambos estamos agachados junto a su bicicleta rosa. Mis manos están cubiertas de grasa negra de la cadena. Le estoy manchando la nariz con un dedo sucio mientras ella se ríe a carcajadas, mostrando un espacio donde le faltaba un diente. «Papá», me dijo Ángela mientras yo miraba la foto con los ojos llorosos. «Esta es la única estética que me importa en la vida. Esta es mi verdadera familia». Colgué la fotografía en el centro de la pared principal de la sala. La puse justo al lado del viejo reloj de péndulo de Gloria. A veces, la gente confunde los límites con la venganza. La venganza busca destruir al otro, busca hacerlo sufrir por el daño causado. Los límites buscan protegerte a ti mismo. Cambiar las cerraduras de mi casa no fue un acto de odio ni de rencor. Fue un acto de amor propio. Fue la única manera de enseñarle a mi hija que el amor incondicional de un padre no significa sumisión incondicional. Hoy, mis manos siguen siendo ásperas. Siguen estando llenas de cicatrices blancas y callos duros. Pero cuando mi hija las toma entre las suyas antes de cenar, sé que finalmente entiende su verdadero valor. El respeto no se compra con transferencias bancarias ni con trajes a la medida. Se gana cuando tienes el valor de cerrar la puerta y mantenerla cerrada hasta que aprendan a tocarla con la dignidad que mereces.